columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, vamos a seguir con nuestras clases. Hoy es el séptimo mensaje de esta serie que hemos titulado Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana, a través del cual queremos traer a nuestra mente y a nuestro corazón todas aquellas enseñanzas que creemos que son pilares de nuestra fe. Hemos dedicado durante mucho tiempo el tema de predicar libros de manera secuencial y lo seguimos haciendo. Los jueves tenemos Primera de Timoteo, los domingos. Este domingo empezamos con Eclesiastés y la verdad es que pasé la semana pasada de tener un cierto recelo y miedo a empezar a predicarlo y ahora me veo con mucho deseo de empezar ya con este primer sermón. Pero los martes los vamos a dedicar para dar enseñanzas, para traer clases, para traer estudios bíblicos de temas que son muy importantes para nosotros como cristianos. Así que la semana pasada estuvimos viendo sobre la deidad de Jesús. Respondíamos a la pregunta si Jesús era totalmente Dios. Y hoy estaremos viendo el otro lado, la humanidad de Jesús. Así que me gustaría solamente pedir a Dios en oración que bendiga este tiempo de su palabra y que nos permita traer convicción a nuestro corazón. Padre, las enseñanzas que vamos a compartir y que compartimos los martes son fundamentos de nuestra fe. Y el mensaje que traemos en esta tarde, Señor, puede afectar a la salvación de una persona. Porque cualquier persona que niegue esta verdad, Señor, no es salva. Cualquier persona que niegue esta enseñanza no es salva, Señor. No estamos hablando de un tema secundario, Padre, estamos hablando de un tema fundamental de nuestra fe. No podemos ser cristianos si no creemos esto. Por eso, Señor, te pido que me permitas traer pasajes y palabras suficientemente claras, Señor, para que esta verdad quede afirmada en los corazones. Que me permitas compartirlo de una manera en que quede evidente a los ojos de tu pueblo esta verdad que ya creemos, Señor, pero que queremos afirmar de manera segura. Por eso te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para que aceptemos lo que está escrito en tu palabra. Y a pesar de que se levanten muchas voces mentirosas, Señor, a intentar negar esta verdad, que nosotros, los que creemos en lo que está escrito, podamos afirmar nuestra fe en tu palabra, Señor. Así que háblanos esta tarde y convéncenos de esta verdad sobre la humanidad de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, una cosa antes de empezar con el tema de hoy. Hace tiempo un hermano de la iglesia me lanzó esa pregunta que a veces ha surgido en el tema de evangelismo, puede aparecer. Y cuando a veces estoy dando alguna clase, puede ser que aparezcan ciertas dudas o inquietudes. La semana pasada hablábamos de la deidad de Jesús, decíamos que Jesús es totalmente Dios y creo que no quedó ninguna duda de eso a la luz de la palabra del Señor, pero salen algunos textos en la Biblia que si no entendemos algunas cosas, pues son los que normalmente las personas utilizan para rebatir nuestras creencias. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Jesús es totalmente Dios, no es descabellado pensar que un testigo de Jehová o quizá alguien que niegue la deidad de Jesús venga con ese versículo que dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera yo, solo el Padre lo sabe. Entonces muchas veces ese versículo es el que suelen utilizar para decir si Jesús es Dios y Dios sabe todas las cosas, ¿por qué Jesús dice que el día y la hora Él no lo sabe? Y si Jesús es Dios, ¿por qué Él afirma que el Padre, Dios lo sabe, pero Él no lo sabe? Entonces lo que voy a hacer es que conforme vayamos dando ciertas clases y salgan algunas dudas o cosas que nos puedan echar en cara o algún versículo que nos puedan echar en cara sobre esos temas que hemos tratado, cada cierto tiempo, quizá cada 2 meses y medio, separaré solo una clase para traer preguntas y respuestas. Y una será esta. Porque debemos entender que en Cristo están las dos naturalezas y de ahí partirá la respuesta que daremos. En Cristo está la naturaleza divina, pero en Cristo, como veremos hoy, también hay una naturaleza humana. Porque nosotros nunca diremos que Dios muere. Dios no puede morir.
Nadie puede decir, Dios puede morir. ¿Alguien puede matar a Dios? No, pero Jesús murió. Entonces también son cosas que la gente utiliza. Pero si Dios no puede morir y Jesús es Dios, entonces Jesús no puede ser Dios porque Jesús murió en la cruz. Entonces nosotros tendremos que entender cómo también en Jesús coexisten esas dos naturalezas. Porque por otro lado, si Jesús es hombre, tampoco puede parar las nubes y parar las tormentas y parar los mares. Pero es que en Jesús coexisten ambas naturalezas. Y eso es una cosa importante que consideraremos en aquella sesión que estoy preparando de preguntas y respuestas. Entonces hoy vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Hoy vamos a responder, así como lo hicimos la semana pasada, la pregunta es, ¿Jesús es 100% hombre? Y en cuanto a esta enseñanza, que voy a estar citando muchos pasajes de la Escritura nuevamente, lo primero que tenemos que pensar es que herejías contra esta enseñanza han surgido a lo largo de toda la historia. No es nuevo que alguien niegue la deidad de Jesús y tampoco es nuevo que alguien niegue la humanidad de Jesús. Hay una cosa interesante. En los tiempos antiguos, cuando la iglesia empezaba, los primeros siglos, desde Hechos 2, desde el día de Pentecostés, cuando el pueblo de Dios empieza a predicar por todas las naciones, el evangelio se empieza a expandir, la iglesia se va expandiendo por todo el mundo. Desde esos tiempos habían herejías contra la persona de Jesús ya. El apóstol Juan trata esas cosas. Pero hay una cosa interesante cuando uno estudia la historia de la iglesia, la historia de la fe cristiana, es que las herejías predominantes en el principio de la iglesia no eran contra la deidad de Jesús. Al principio, las mayores herejías no era gente que se levantaba diciendo Jesús no es Dios. Las principales herejías eran personas que se levantaban diciendo Jesús no es hombre. Hoy en día, las que más predominan no son esas. Es más, encontramos a muchas personas diciendo no, Jesús fue el hijo de un carpintero, Jesús fue un hombre, Jesús fue un profeta. Pero hay muchas herejías que niegan que Jesús fuera Dios. Pero en cuanto a la humanidad de Jesús, al principio de los tiempos, habían dos herejías muy importantes que negaban su humanidad. La primera, que se conoce como docetismo, aparece en el siglo II, está por ahí circulando y tiene muchísima fuerza, y lo que enseñaba de manera muy resumida, no vamos a profundizar en esos temas, pero de manera muy resumida enseñaban que Jesús aparentaba ser hombre. Parecía ser hombre, pero realmente no era un ser material. Así que el docetismo venía a enseñar que Jesús era como un ser espiritual con apariencia humana, como si se te presentara un fantasma con cuerpo humano. Tú ves un hombre, tú ves los ojos de un hombre, el pelo de un hombre, la silueta de un hombre, las manos de un hombre, pero en el fondo es un espíritu, es un ser espiritual y no es un ser físico ni material. En el siglo IV aparece otra que se llama apolinarismo, y lo que enseñaban es algo diferente. Ellos enseñaban que el logos, el verbo que había venido, ¿recuerdan el texto que dice que vino? El verbo vino. El verbo, cuando dice Apolinario, enseñaba que lo que pasó es que había un hombre, un ser humano, un cuerpo humano, y el logos viene e invade ese cuerpo. Lo que ellos negaban es que Jesús tuviera una mente racional. Ellos negaban que Jesús tuviera un alma racional. Ellos decían, hay un cuerpo, pero en sí el verbo no es el cuerpo, el verbo solo es el alma, el verbo es el espíritu que se ha apoderado de un cuerpo. Y ellos diferenciaban eso. Ellos decían, el verbo que se encarnó, el verbo que vino, no es el cuerpo, el verbo se apoderó de un cuerpo. Mi profesor de Teología Sistemática 2 en el seminario, él usa, para hablar del apolinarismo, usa el ejemplo de la película de Men in Black. Yo no sé si algunos han visto esa película, la antigua, la primera. Había una escena al principio donde salía un hombre, como una especie de granjero, que era como invadido por el extraterrestre. Él ya estaba muerto, él no tenía vida, él simplemente andaba así, se movía, comía raro, pero él ya no era él. Él solo era la fachada, él solo era el chasis y el extraterrestre se había apoderado de su cuerpo. Lo que Apolinario enseñaba era más o menos eso, que el cuerpo de la persona estaba ahí, pero que realmente el verbo se había apoderado del cuerpo y que ese cuerpo no tenía un alma humana, una mente humana, razón humana,
sino que separaban esas dos cosas. Lo que nosotros veremos en la Escritura es que cuando hablamos de la humanidad de Jesús no es solo en el sentido de físico, sino en todos los niveles. Jesús tenía un alma humana. Jesús tenía una mente racional como nosotros. Jesús era humano a todos los niveles. Jesús no era medio humano. Jesús no era un poco humano. Jesús era humano al 100%, como era Dios al 100%. Caer en cualquier otro porcentaje es una herejía muy peligrosa. Porque lo que se ha tratado a lo largo del tiempo es esto: mitad Dios, mitad hombre. Nosotros vemos los efectos de muchas clases de mitologías en esas enseñanzas. Tenemos personajes como Hércules, semidioses. Muchas veces se referían las personas a Jesús como un semidios, mitad hombre. Pero no, cuando vemos a la Escritura y nosotros vemos la semana pasada que Jesús es totalmente Dios, 100% Dios, así mismo hoy vamos a ver que Jesús es 100% hombre. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar todas las referencias bíblicas que apuntan a Jesús en una naturaleza humana. Si la Biblia no apuntara a Jesús en naturaleza humana, podríamos discutir. Pero vamos a la Escritura y vamos a ver si hay alguna referencia en cuanto a Jesús y una naturaleza humana. Y veremos que no hay una, ni dos, ni tres. Hay muchísimas referencias en cuanto a Jesús y su naturaleza humana. Vamos a empezar por el principio, las profecías en cuanto a Jesús. Las profecías mesiánicas en cuanto a Jesús ya anunciaban que el Mesías iba a ser humano, iba a ser un hombre. Isaías capítulo 7 y el versículo 14 leemos lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuando nosotros empezamos a ver las palabras destacadas aquí que voy a marcar, veremos que habla de una parte humana. Una virgen dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo, concebirá un hijo. No, hermanos, Dios no puede ser dado a luz un ser espiritual, un ser celestial, únicamente un espíritu no se puede dar a luz. Lo que la historia, la humanidad, la genética muestra que lo que se da a luz es un bebé, es un ser humano, es una criatura. Sí, en este caso, como vemos, tenemos a esa criatura que a la vez es el creador de todas las cosas. Pero lo que el profeta está diciendo que sería un niño, sería un bebé. Isaías capítulo 11 y el versículo 1 vemos lo siguiente: y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Un vástago de sus raíces, un retoño, son expresiones que apuntan a un ser humano, a una persona física. En Isaías capítulo 53 y el versículo 2 y 3 leemos así: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Y mira cómo se expresa de él: varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Mira la expresión de Isaías en cuanto al Mesías, en cuanto al que había de venir: varón de dolores. Nadie se refiere a Dios mismo como varón de dolores. En Isaías 53, pero el versículo 5 dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Mira, vemos heridas, vemos un cuerpo molido. ¿Alguien puede moler a Dios? ¿Alguien puede lastimar el cuerpo de Dios? ¿Alguien puede herir el cuerpo de Dios? ¿Alguien puede moler sus brazos, moler sus espaldas? No, solo se puede lastimar la carne, solo se puede herir la carne, solo se puede moler este cuerpo físico. Las expresiones usadas por Isaías describen a un ser humano, a una persona, a alguien material. El versículo 9 de Isaías 53 lo define así: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte.
aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, hermano. Intenta tú sepultar a Dios. ¿Dónde cabe Dios? ¿En qué sepultura metemos a Dios? Si llegásemos a matar a Dios, porque además Isaías dice, pero con el rico fue en su muerte. Si llegásemos a matar a Dios, a un ser espiritual, ¿dónde sepultas un ser espiritual? Solo sepultamos materia, sepultamos cosas materiales, sepultamos cuerpos físicos. Entonces, todas las referencias que Isaías está dando del Mesías, todas las referencias que está hablando del Salvador, del Redentor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, el amado y deseado de las naciones, es un hijo, un retoño, un vástago, varón de dolores, molido, heridas, sepultura y muerte. Todas esas palabras solo se pueden apegar a un hombre, a una persona. No se pueden apegar a un ser simplemente espiritual. No se puede. Pero si las profecías de Isaías no fueran suficientes, vamos a ir sumando cosas a nuestra enseñanza. La presentación que Juan hace del verbo. La presentación que Juan hace del verbo. En Juan 1:1 leemos, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ok, semana pasada, la deidad de Cristo. El verbo era Dios. No parecía Dios, no como dicen los testigos de Jehová en su Biblia retorcida, era un Dios, la palabra era un Dios. No, el logos, el verbo era Dios. Dios, con D mayúscula, no un Dios. No un semidios, no medio Dios, no parte de un Dios, era Dios, Dios. Pero el mismo Juan, en el capítulo 1, pero en el versículo 14, hablando del verbo que era Dios, que es Dios, dice, y el verbo se hizo carne. Se hizo carne, no dice parecía carne, no dice aparentaba ser carne. No, la expresión griega que aparece aquí es se hizo carne, se volvió carne. Se mostró, se hizo, se materializó en carne. Y hermano, cuando leemos se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa expresión ya no deja más dudas. El verbo que es Dios se manifestó como un hombre, se hizo carne, se hizo material como nosotros, con un cuerpo físico, se hizo carne. Y esto, hermanos, es un misterio innegable, pero es un misterio. Mira cómo lo define 1 de Timoteo 3:16. Mira lo que dice Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Mira ese misterio. Pablo dice ciertas cosas. Dice, manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba. Mira todo lo que dice de Jesús. Fue recibido arriba, ¿nos recuerda a qué? A su ascensión en gloria, ¿verdad? Mira qué nos dice de Jesús, fue creído en el mundo. ¿Nos recuerda a qué? A todos aquellos que han creído el mensaje del Evangelio. Fue proclamado entre las naciones. ¿Nos recuerda qué? La gran comisión. Los discípulos predicando el Evangelio. Y puedes predicar el Evangelio a todas las naciones. Fue contemplado por los ángeles. ¿Nos recuerda qué? La admiración celestial de los ángeles hacia Jesús. Fue vindicado en el Espíritu. Vemos ahí el sello, la obra, la aprobación del Espíritu en Cristo. Y además, él mismo lo decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero lo primero que ha dicho Pablo, no lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto, no lo último, lo primero que ha dicho Pablo de ese misterio es que él fue manifestado en la carne. Y hermano, hay cosas en la Biblia que están y siempre serán un misterio. Porque lo que vamos a ver, una pregunta sencilla. La semana pasada quedó claro que Jesús es Dios.
Y hoy con estos textos seguiremos, pero para mí son suficientes. El Verbo se hizo carne, fue manifestado en la carne, las profecías, para mí fue suficiente. Hasta aquí ya es suficiente para decir Jesús era hombre. Pero a pesar de eso, sigue siendo un misterio. Porque hay ciertas cosas en la Biblia, y sobre todo las que giran en torno a la persona de Dios, que siempre van a ser un misterio. Porque nuestras mentes finitas no acabarán de entender al 100% la mente y la naturaleza de Dios. Miren, hermanos, Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, pero de una manera que a veces nos va a suscitar preguntas. Hay cosas que están en la Biblia, pero que nos llevan a preguntar otras cosas, y cosas que a lo mejor no nos acaban de cerrar del todo. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de la doctrina de la Trinidad, trataremos algunas herejías, principalmente la que hoy cobra más fuerza, los unicitarios, los famosos Jesús solo. Cuando nosotros hablemos de la doctrina de la Trinidad, normalmente la gente suele decir que no, la Biblia no sale la palabra Trinidad, tampoco sale la palabra bizcocho de chocolate, y existen. Pero es que la palabra Trinidad no es lo que... Yo no digo que la palabra de Trinidad sea bíblica. Yo digo que la realidad de un Dios triuno está en la Biblia. Hermanos, pero ahí entra el misterio. La Biblia dice que Jesús es Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Cuando lleguemos a la persona del Espíritu Santo, no a la manifestación, no a la energía, a la persona del Espíritu Santo, veremos que es Dios. Oye, no has mentido a los hombres, has engañado a Dios hablando de una mentira que se había hecho y se dice previamente contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y claramente el Padre es Dios. ¿Sí? Pero luego tenemos el Shema, lo que conocemos como el Shema. Vemos Deuteronomio y lo que más repite un hebreo, lo que más repite un judío es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y ahí, claro, ahí tienen que entrar los unicitarios, los Jesús solo, para decir, pues, ¿cómo hago compatible que Dios sea uno con que Jesús es Dios, con que el Espíritu Santo es Dios y con que el Padre es Dios? ¿Cómo lo consigo hacer compatible en mi cabeza? Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a decir que son manifestaciones de Dios, que el mismo Dios se ha manifestado como Padre, el mismo Dios se ha manifestado a veces como Hijo, y el mismo Dios en ocasiones se ha manifestado como Espíritu. Pero es el mismo Dios. Entonces lo que ellos te dirán es un Dios en tres manifestaciones. Pero es raro, porque hay escenas bíblicas donde vemos que esas tres manifestaciones que ellos suponen decir, parece que reaccionan al mismo tiempo, actúan al mismo momento. En el bautismo de Jesús, Jesús está ahí, el Padre habla y el Espíritu desciende en forma de paloma. No vemos a Dios que se está manifestando. ¿Y qué ha pasado en esa historia? Que las tres se manifiestan. No, le dan muchas vueltas a una realidad. El Hijo es Dios, el Espíritu Dios, el Padre es Dios, y las tres personas son un solo Dios. Y cuando demos la enseñanza de la Trinidad, veremos que eso es fundamental, es bíblico, y que la herejía unicitaria es evidente. Pero siempre llegará el momento que dirás, lo veo, lo leo, pero me cuesta explicarlo bien del todo. Tenemos la tendencia que cuando algo, aunque esté, nos cueste atarlo al 100%, ¿y si lo adapto a algo que yo consigo entender al 100%? Hermano, no hagas eso con la Biblia, caerás en muchas herejías. Si está escrito, es lo que hay. Si la Biblia muestra que Jesús es Dios y que tiene su propia persona, su propia actividad, su propia voluntad, pues ya está. Una persona, una voluntad. Si luego vemos al Espíritu Santo que actúa de manera con su propia voluntad, estaban orando y ministrando y el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Pablo para la labor que los voy a enviar. No lo dijo el Padre, no lo dijo Jesús, el Espíritu Santo. Y no es una manifestación, es una persona. Habla, dijo, se comunicó. Oye, puede ser que yo me haga 1000 preguntas, pero eso es una realidad bíblica. Y eso es una realidad bíblica que desde el principio ya leemos cuando en Génesis vemos hagamos. ¿Cómo hagamos? Si los ángeles no crean,
¿Quiénes hagamos? ¿Por qué en plural? ¿Por qué sale Elohim, una palabra en plural? Si es un solo Dios, ¿de dónde sale ese hagamos? Era Dios y Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por eso vemos al Padre creando cosas y a Colosenses decir, Él es el que crea todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, y habla de Jesús. Entonces debemos entender que hay cosas que en la Biblia serán un misterio. Y uno de los mayores misterios para mí del cristianismo, y a lo mejor si tú lo entiendes con más elocuencia y facilidad, gloria a Dios, pero para mí es uno de los mayores misterios, y cuanto más estudio, más se vuelve a veces un misterio, pero no lo puedo negar, es la manera como en Cristo coexisten la deidad y la humanidad. Porque hay dos maneras de vivir el cristianismo, la fácil y la compleja. La fácil es decir, bueno, la Biblia dice que es Dios y la Biblia dice que es hombre. Apaga, no pienses mucho más y quédate con eso, básico, ya. Pero a mí, quizá va en la personalidad, a mí me gusta preguntar, a mí me gusta leer, a mí me da curiosidad, a mí me surgen dudas y no me gusta aparcarlas como no, es que si te haces muchas preguntas llegan dudas. Y si llegan dudas puedes acabar desviándote de la fe. O puedes tener una fe más segura. Porque también tienes esa fe que solo se sabe 2 versículos y a la que te llega un maestro de cualquier otra religión te la desmonta. Hermano, claro que podemos tener preguntas en nuestro caminar cristiano y las debes tener. El Señor Jesús no ha pedido que te quites la cabeza cuando vengas a la iglesia. No ha pedido tú simplemente amén, punto y nada más. No pienses, No, hombre, no, piensa. Estudia, profundiza, refuerza tu fe, refuerza tus creencias. Hermanos, si la Biblia es la verdad, por más que la profundice, no me voy a desviar de ella, me va a afirmar en ella. Si es la verdad, si yo la estudio a fondo y busco a fondo, cada vez tendré mis valores más fundamentados en ella. Y el misterio de cómo coexisten deidad y humanidad en Jesús, para mí es muy grande. Porque yo veo, Jesús es Dios. Y veo, Jesús es hombre, manifestado en la carne, el verbo se hizo carne. Pero siempre van a haber preguntas. Siempre van a haber preguntas. Por ejemplo, el versículo que hemos dicho. El día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Ni siquiera yo lo sé. Pero si Jesús es Dios, entonces, ¿cómo no lo sabe? Bueno, pero es que Jesús también es hombre. Y como hombre no lo sabe, pero como Dios sí lo sabe, digo, entonces Jesús va apagando personalidades. Ahora apago la de hombre y enciendo la de Dios, ahora apago la de Dios, enciendo la de hombre. Cuando venía el mar, apaga el hombre, enciende Dios, para el mar, vuelve a apagar Dios, vuelve a encender el hombre, habla con los discípulos. ¿Va así? No va así. Es más complejo que eso. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿Dios muere? ¿Dios puede morir? Entonces Jesús, ¿qué dijo? Bueno, ahora voy a apagar a Dios, voy a dejar solo al hombre, después de morir voy a resucitar el hombre. No va así. Jesús no va apagando la deidad y luego activando la humanidad. Son preguntas. ¿Cómo que Jesús no lo sabe? Él no puede apagar su deidad. Él no dejó de ser Dios ni un minuto. Que eso es una cosa que también enseñan y es una herejía muy peligrosa. Que Jesús dejó su naturaleza por momentos. Mucha gente cree que cuando Pablo dice que él se despojó de sí mismo, es como que Jesús se hizo temporalmente hombre, dejando de ser Dios, para luego, después de resucitar en gloria, volver a recuperar su deidad. Pero no es lo que enseña la Biblia. Y como veremos hoy, Jesús no dejó de ser hombre ni después de la resurrección. Y eso es una parte muy importante de nuestra enseñanza de hoy. Vamos a seguir y vamos a ver. Así que vamos a seguir diciendo cosas sobre la humanidad de Jesús, como por ejemplo, nacido de mujer. Vamos a reforzar eso con Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Son expresiones que solo apuntan a seres humanos. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Además de eso, la Biblia nos enseña que Jesús tiene una descendencia humana. Viene de un linaje humano. En Juan capítulo 7 y el versículo 42 leemos: ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David?
¿No dice la Escritura que Cristo tenía que venir de David? ¿No tenía que ser un descendiente de su trono? ¿No era alguien del linaje de David que tendría un trono y reinaría para siempre? ¿Y quién es? Jesús. Pero del linaje de David no puede venir solamente un ser espiritual. David tuvo a Salomón. Salomón ahí va viendo descendencia hasta llegar a Jesús. Ahí ves que Jesús tenía su genealogía. Dios tiene genealogía. Y Feos engendró a Hades, y Hades engendró a, y así llegamos a nuestro Dios. Dios no tiene genealogía, pero Jesús tiene genealogía. Jesús es totalmente Dios. Como Dios no tiene genealogía, pero Jesús como hombre tiene genealogía. Él era descendiente de Abraham, ¿o no apunta así la Escritura a Jesús también? No era simiente de Abraham Jesús. Dios no es simiente de Abraham. Jesús como hombre es simiente de Abraham. Además, la Biblia afirma que Jesús creció como otros niños normales. Jesús no aparece en la escena con 30 años. ¿No? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Dios crece en estatura? Nuestro Dios se va haciendo más grande cada día. Lleva toda la eternidad creciendo. ¿Cuánto va a llegar a medir nuestro Dios? ¿No? ¿Cuánto mide Dios? Pero Jesús sí creció en estatura. Nació como un bebé. Y fue creciendo en estatura como cualquier otro niño. Jesús no aparece en escena a los 30 años. El ministerio público de Jesús empieza a aparecer en escena a los 30 años. Pero los previos 30 años de Jesús, ¿qué pasó? Por ahí hay libros escritos de gente que si se fue al Tíbet, que fundó el budismo y cosas raras, que meditó con algún... No. Nosotros solo podemos afirmar lo que la Biblia afirma. Si tú te pones a buscar en internet qué pasó con Jesús los años que la Biblia no relata, vas a encontrar de todo. Que hacía hechicería, que meditaba en el Tíbet, que caminó entre lobos, vete a saber. Pero hermano, lo peor que se puede hacer con la Biblia es especular. Es lo que hacen esos pastores que te van diciendo, en la Tercera Guerra Mundial, según aquí, Gog y Magog, y esto es Rusia y China y Corea, y tú dices, ¿dónde está China? Ahí. ¿Dónde está Corea? Ahí. Ahí no estaba Rusia cuando esto se escribió, no estaba Rusia. No estaba ahí. Entonces, ¿cómo va a ser el contexto político actual? No, pero yo interpreto que por la zona geográfica y lo que describe de los políticos tiene que ser un partido comunista. ¡Wow! ¡Qué pasada! Pero lo que la Biblia sí afirma es que él crecía en estatura. Y eso solo lo hacen los hombres. No todos, no. Algunos no. Algunos no crecen en estatura. Pero Jesús creció en estatura. Jesús creció, no sabemos cuánto midió, pero creció en estatura. Además, los evangelios muestran aspectos de la humanidad de Jesús. En Marcos capítulo 4 y versículo 1 dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y se sentó. Y la expresión se sentó aquí es literal. Es literal. Porque nosotros encontramos expresiones bíblicas que son, bueno, algunos las han descrito como literales y simbólicas al mismo tiempo. Porque nosotros vemos en la Escritura que Dios está sentado en un trono. Pero yo te pregunto, ¿cómo es el trono de Dios? ¿Y cómo es el cuerpo de Dios para tener que sentarse? ¿Cómo de grande debe ser ese trono para que un Dios tan grande como el nuestro se siente? Son expresiones que nos describen cosas como las alas de Dios, las manos de Dios, los ojos de Dios. Pero aquí literalmente se sentó como cualquier otro ser humano y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Pero eso podría decir, bueno, eso, lo de se sentó, lo aparco. Marcos 4:38, él estaba en la popa ¿y qué hacía? Durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Yo no sé tu Biblia, pero la mía me enseña que nuestro Dios no descansa.
Yo no sé tu Biblia, pero la mía me enseña que el Padre hasta hoy trabaja. Yo no sé tu Biblia, pero la mía me deja claro algo. Dios no parpadea. Dios no duerme. Dios no se echa una siesta. Porque yo entonces tendría mucho temor durante las horas en que Dios duerme. Porque lo que me da más seguridad es que mi Dios no descansa. Porque yo pasaría mucho pavor si dijera, ahí está Satanás como león rugiente buscando a quien devorar, esperando que Dios eche una siesta y a comernos vivos. No, Él nos protege las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año, porque Él no parpadea un solo instante. Él lo ve todo y en todo momento y en todo lugar. Pero Jesús se durmió. ¿Por qué? Porque era un hombre. Y los hombres tienen que descansar, los hombres tienen que dormir. En Juan 19:28 leemos así. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Dios tiene sed? ¿Dios tiene hambre? No, Jesús tuvo sed. Tuvo la necesidad de hidratar su cuerpo como cualquier otro ser humano. Porque ahí entramos, hermanos. Si el docetismo fuera cierto, si solamente fuera una apariencia humana, pero fuera algo espiritual no tiene que beber. Los ángeles no tienen que beber. Los ángeles no tienen que comer. Solo un cuerpo material necesita hidratación y alimento. Tú te vas a dar cuenta que hay personas que están en coma y hay una cosa que les van a dar. 3: oxígeno, hidratación y alimento. Porque las 3 cosas que ellos consideran que el cuerpo físico necesita para subsistir es oxígeno, hidratación y alimento. Y se lo van a dar artificialmente. Pero cuando ves esas personas que pasan mucho tiempo en coma, ¿qué están haciendo? Por un lado, suero, nutrientes, hidratación y por otro lado, oxígeno. Cuando una persona tiene un problema gástrico, un problema físico y va de urgencias al hospital después de haber vomitado muchísimo y está súper débil, ¿qué es lo primero que nos enchufan? Muchas veces suero. Nos quieren hidratar. Dios no necesita suero. Dios no necesita nutrientes. Dios no necesita nada. Si fuera solamente un ser espiritual. Pero Él dijo, tengo sed. En Lucas 7:34 dice así, ha venido el Hijo de Hombre que come y bebe. Y decís, mirad, un hombre, y además mira qué se decía de él, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Come y bebe, tiene sed, duerme, se sienta. No tenía apariencia humana. No era una especie de fantasma con apariencia de ser humano. Era totalmente Dios y totalmente hombre al mismo tiempo. Claro, nosotros en nuestras matemáticas humanas ilimitadas y finitas no cabe. Porque para nosotros 100% más 100% es 200%. Para nosotros que dé 100% puede ser que 50 y 50, 70 y 30, 60 y 40, 20 y 80, pero 100 más 100 da 200, pastor. Usted ha estudiado números y esto es muy fácil. Pero esto no es la matemática humana, es la matemática de Dios. Por eso cada vez que se hace una película se ve un hombre con superpoderes, un hombre que es mitad algo. Por eso en la mitología tenías mitad caballo, mitad humano. Ves a las sirenas como las pintan, mitad mujer, mitad pescado. Porque para nosotros tiene que encajar, ¿no? Tiene que encajar en nuestra matemática medio, un Dios con una mujer, se han juntado y han tenido un híbrido. Pero esta es la matemática de Dios y Dios no necesitó a una mujer para tener a su hijo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. María solo fue el recipiente. María no tuvo una participación activa en la procreación de Cristo. María solo fue el vaso, solo fue el recipiente, porque Dios no necesita a nadie para enviar al Mesías. Pero hermanos, sed, hambre, come, bebe,
duerme, se sienta, descansa, porque es totalmente hombre, sin dejar de ser totalmente Dios. Porque además somos llamados a imitarlo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y te digo una cosa, cuando tú lees a Juan decir eso, ¿tú crees que se refiere a que debemos imitar la deidad de Jesús? No, ¿tú crees que Juan está diciendo debemos andar por el agua como andó Jesús? ¿Tú crees que Juan está diciendo debemos parar los mares y las tormentas como las paró Jesús? ¿Tú crees que Juan está diciendo debemos multiplicar los panes y los peces como lo hizo Jesús? Cuando tú lees ese texto, sé honesto, sin saber mucha teología, sin llevar muchos años en la fe, tú lees esto, el que permanece en Cristo debe andar como Cristo, y tú lo que piensas es su bondad, su compasión, su santidad, su obediencia al Padre. Todas las partes de su humanidad. Somos llamados a ser como Cristo, pero no en su deidad. Eso es lo que te dirá Cash Luna cuando te dice que eres Jehová Junior. Eso es lo que te dice la iglesia de hoy, que te empodera y te hace un mini Dios. No, tu palabra tiene poder como la de Dios. Tú tienes capacidad de hacer todo lo que Dios hace. Si Dios sana, tú puedes sanar. Si Dios resucita muertos, tú puedes resucitar. Porque a ellos les encanta coger esos versículos que dice, y les daré poder, poder, poder. Nos encanta esa frase. Desde que el hombre cayó en Génesis fue por lo mismo, porque quería el poder de Dios. El hombre siempre ha querido ese poder. Por eso las iglesias que te dicen, Dios te ha dado poder. Poder para crear nuevas realidades. Poder para que lo declares y pase. Poder para que vivas la realidad que tú declaras. Tú no debes declarar miseria en tu vida, porque atraerás miseria. Eso es el pensamiento metafísico de la nueva era. De que si tú te mentalizas, si tú lo visualizas, pasa. No, pasa lo que Dios quiera. Mira, si tú dices, yo declaro puertas abiertas, Dios te va a poder dar el portazo en la cara que Él quiera. Porque la vida no funciona conforme tú lo declaras, la vida funciona conforme Dios decreta. Tú y yo no tenemos poder, Dios tiene poder, Dios tiene poder. Así que cuando nosotros leemos al apóstol Juan decir que aquel que está en Cristo debe andar como Cristo, nosotros pensamos en ¿qué? La vida de oración de Cristo, la intimidad con el Padre de Cristo, la obediencia al Padre de Cristo, la santidad de Cristo, la compasión de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la humanidad de Jesús. Cuando leemos ese mandato de Juan, pensamos en imitar la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Además, nosotros encontramos en la Escritura los padecimientos de Jesús. Y obviamente esos padecimientos se relacionan con un cuerpo físico. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estaba en agonía. Dios suda. Un ser espiritual suda. Los ángeles sudan. El diablo suda. A lo mejor cuando tú le haces la guerra lo pones a sudar ahí. Se lo complicas todo. No creo que el diablo sude y no creo que los ángeles suden y no creo que Dios sude. Pero Él sudó y sudó en tremenda agonía para sudar gotas de sangre. Porque era un hombre. Un hombre y un hombre agonizando. Un hombre sufriendo en extremo. En el mismo capítulo 22, los versículos 19 y 20 leemos lo siguiente. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Qué es el pan? Es mi cuerpo. No es metafórico, ¿eh? Sí, no, pero el pan simboliza su cuerpo. Sí, pero está simbolizando algo real. Jesús tenía un cuerpo. Jesús no estaba apuntando a que los discípulos imaginaran algún cuerpo. Jesús literalmente estaba con el pan simbolizando su propio cuerpo que iba a ser dado por ellos, quebrado por ellos, molido por ellos, roto por ellos. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hermanos. Dios no sangra. Solo aquellos que tenemos un cuerpo material sangramos.
Nosotros sangramos. Dios no sangra. Este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, que es derramada por vosotros. Así que, hermanos, hemos podido ver hasta aquí que tanto las profecías, el nacimiento, el crecimiento en estatura, el que comía, el que bebía, el que dormía, el que se sentaba, la expresión de Juan de hacerse carne, el misterio de Pablo revelado en Timoteo de manifestado en carne, nos deja una cosa muy clara. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y ahora quiero decir otra cosa importante. La humanidad de Jesús no solo es real, no solo es bíblica, la humanidad de Jesús es necesaria. Jesús no solo era hombre, sino que Jesús además tenía que ser hombre. Necesitaba ser hombre. Se tuvo que hacer hombre porque era necesario. ¿Por qué, pastor, es necesario hacerse hombre? ¿Por qué es necesario que se encarnara el Verbo? ¿Por qué es necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne? Leímos un libro maravilloso, versículo a versículo, Hebreos. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, leímos lo siguiente. Mira qué interesante. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, por cuanto los hijos, por cuanto los hombres participan de ¿qué? De carne y sangre, Él, ¿quién es Él ahí? Jesús, igualmente participó también de... Tú y yo participamos de carne y sangre y el autor de Hebreos afirma que Él participó exactamente de lo mismo. No dice que lo parecía, no dice que era un ser espiritual con apariencia humana. Él participó ¿de qué? De carne y sangre. Pero mira, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Participó de carne y sangre para anular el poder del diablo mediante la muerte. El diablo tenía un cierto poder por causa del pecado del hombre que podía ser derrotado a través de que alguien muriera. Y Dios no puede morir. Así que Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. Y mira cómo sigue. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, y ahora mira esto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y cuando dice todo, ¿a qué se refiere? Jesús tenía un cerebro humano. Jesús tenía un corazón humano. Jesús tenía un alma humana. Jesús no era por fuera hombre, por dentro Dios. Jesús era por fuera hombre y por dentro hombre. Un alma humana y racional. Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Por qué? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hermanos, solo un hombre podía sustituir a los hombres. Solo un hombre podía mediar por los hombres. Jesús como sacerdote, una de las cosas que veremos en las clases también son los oficios de Cristo. Jesús como sacerdote, Jesús como profeta, Jesús como rey. Son unas clases muy edificantes, hermanos. De verdad, les animo a venir todos los martes. Creo que aprenderán muchísimo. Pero hay una cosa necesaria, que los sacerdotes que intercedían por el pueblo en el antiguo pacto, ¿qué eran? Hombres que mediaban por hombres. Hombres que mediaban por hombres. Y si Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote, Él vino a ser el mediador como un hombre. Porque iba a mediar por los hombres. ¿Quién había pecado? Los hombres. ¿Y quién tenía que pagar por ellos? Un hombre. Sí, pero un hombre de tal valor que pudiera pagar por todos nosotros. Y ningún hombre tenía tanto valor. Por eso tenía que ser un hombre, pero que al mismo tiempo fuera Dios.
Porque solo Dios tiene valor como para expiar todos nuestros pecados y solo un hombre podía hacer propiciación por los pecados de otros hombres. Era necesario que fuera totalmente hombre y era necesario que fuera totalmente Dios para poder mediar entre los hombres y tener el valor que solo Dios puede tener. Eso es lo importante. Ahí lo tienes. A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y mira qué expresión tan bonita del autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice que ahora es como que Él ha vivido nuestras tentaciones, Él ha vivido nuestros dolores, Él ha vivido el abandono. ¿Tú crees que Dios se ha sentido alguna vez solo? Pero Jesús sí. ¿Tú crees que Dios ha sido tentado alguna vez? Porque esos son los textos que dicen siempre: Dios no puede ser tentado, pero la Biblia dice que Jesús fue tentado. Sí, pero Jesús fue tentado porque también es totalmente hombre. Él comprende nuestras tentaciones. Él comprende cuando nos sentimos abandonados, cuando la gente nos da la espalda y nos dejan solos. Con Él lo hicieron. Él comprende cuando la maldad de los hombres nos golpea y el pecado y el odio de los hombres va contra nosotros y sufrimos, porque Él sufrió el dolor de la maldad de los hombres en su propia carne. Él nos entiende cuando nosotros amamos a alguien, lo cuidamos, oramos por Él y luego nos da la espalda, porque Él amó y discipuló a algunos que luego lo abandonaron. Él, haciéndose carne, vino a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote que ahora además comprende lo que nosotros padecemos. Porque Dios nunca se ha sentido solo. Es más, Dios no necesita a nadie. Dios nunca ha sentido el rechazo de los hombres como un hombre. Porque a Dios no le afecta el rechazo como nos afecta a nosotros. Dios no es un ser humano para estar diciendo: estoy sufriendo, angelito, ángeles míos, ¿qué pasa, Señor? Estoy muy triste. ¿Por qué? Porque no me quieren allá abajo. No, hombre. Dios no está así. Oye, pero hay iglesias que pintan así a Dios. Hay iglesias que te venden a Dios de esa manera. Hay iglesias que te dicen: hermano, ve a Dios que le estás rompiendo el corazón. Hermano, Dios sufre porque tú le das la espalda. Y yo, ¿perdona? ¿Que Dios sufre porque tú le das la espalda? Hermano, dale la espalda. Ya verás tú cómo te lo encuentras llorando mañana. Ya verás, dale la espalda. Que mañana va a estar delante de ti cuando mueras así: ay, ¿por qué me diste la espalda? No va a ser así. Hermano, adora a Dios. Dios necesita nuestra alabanza. Dios tiene un coro celestial que seguro que es más afinado que todos nosotros y no van a destiempo. Dios no nos necesita. Dios no tiene problemas, no tiene un vacío dentro que solo puede llenar con nuestra alabanza. Por favor, necesito crear a los hombres porque tengo un vacío existencial y me siento muy solo en el universo que he creado. No, hombre, no. Les recomiendo buscar en internet, hablando de leer. Busquen sobre la soledad de Dios. Pues algo muy bonito de leer. Porque van a entender que Dios estuvo completamente solo antes de crear el universo. ¿Y sabes qué? Nunca tuvo necesidad de nada absolutamente. Cuando Dios dijo haya luz, ya fue gracia. Porque Dios no necesitaba crear nada para sentirse completo, ni ángeles. Porque Dios es pleno en sí mismo. El crear fue un acto de amor, no un acto de necesidad. No como muchas personas que tienen hijos por necesidad, porque se sienten vacíos, porque llegó el momento, porque la casa está muy apagada. Necesitamos tener un niño. No, Dios no, necesito tener un pueblo. No. Él quiso. No necesitaba, Él quiso. Yo les recomiendo a las personas que tengan los hijos porque quieren, no porque los necesitan. Porque si no, cuando se acabe el sentimiento de necesidad va a haber un serio problema. Porque no lo puedes devolver cuando ya se acabó el sentimiento. No, ya se me pasó, ya en el vacío. Tienes 7 años, yo lo sé, pero ve a la calle, ¿habrá alguien por ahí con otro vacío que pueda llenar? No va así la cosa. Él tuvo que hacerse hombre para mediar por los hombres, para representar a los hombres, para hacer propiciación por el pecado de los hombres.
Además, la Escritura, vamos a su resurrección. Cuando la Biblia muestra la resurrección de Cristo, algunos podrían pensar, vale, fue hombre toda su vida, murió, pero después de morir ya resucitó siendo un espíritu. Que eso es algo que a mí me pone nervioso, y también todas las cosas que me ponen nervioso las tengo anotadas en una libreta con el título y subrayado en naranja, cosas que me ponen nervioso. Y una es que por ahí hay gente que creo que la eternidad la ve como si fuéramos eso, espíritus. Como si fuéramos seres espirituales sin ningún tipo de cuerpo. Pero hay una cosa que es cierta, hermano. No vamos a resucitar siendo un espíritu. En Lucas capítulo 24, 36 al 43 leemos. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pues ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían. Mira qué pensaban ellos. El docetismo decía eso, ¿no? Es un espíritu con apariencia humana. Y se asustaron los discípulos cuando él dijo, paz a vosotros. Dice, uy, así saludaba el maestro. Ese es él. Y ellos pensaban que veían un espíritu. Un espíritu. Así como un discípulo que los vieron por ahí como flotando y se asustaron porque pensaban que veían un fantasma. Se asustaron. Pero mira qué dice Jesús. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Hermanos, ellos pensaban que era un espíritu y ellos les dice, ¿por qué están surgiendo esas dudas dentro de vosotros? ¿No es maravilloso el Señor? ¿No vemos ahí algo también tremendo como puede ser su deidad? Ellos pensaban que era un espíritu y Jesús le dice, ¿por qué estáis pensando eso? ¿Por qué estáis pensando eso que tenéis dentro? Y mira cómo sigue. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Y mira que les dice ahora, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ya se acabó lo de que parecía un espíritu. Ya se acabó lo que era un espíritu que parecía humano. Porque Jesús acaba de decir, ¿pensáis que soy un espíritu? Lo arreglamos rápido, tocad. Porque un espíritu no tiene carne y huesos y él afirma, como yo tengo. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados. No, hermano, lee con cautela ese pasaje. Tocadme las manos y los pies, que tengo carne y hueso. Y dice que después de enseñarle las manos y los pies, ellos todavía no, sí. No te creas tú que los discípulos eran la tropa de élite de los hombres de fe, ¿eh? Porque, tela, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ese es mi Señor. ¿Tenéis aquí algo de comer? Lo mismo que pregunto yo en cada casa. Pastor, ¿vino a visitarme? Sí, hermano, ¿tienes algo de comer? Palpa mis manos, palpa, tengo carne y huesos. ¿Tienes algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermano, toda esa escena, que sí que hemos hecho un poquito de humor en el camino, pero es una escena muy seria. Porque Jesús está queriendo dejar claro una cosa. He resucitado, pero sigo siendo un hombre. Y eso es muy importante. Porque Jesús no fue un hombre de carne y hueso y resucitó siendo un espíritu. Y toda esa escena que acabáis de ver es la reafirmación, sigo teniendo carne y hueso. No ha resucitado un fantasma que ha pasado a través de la piedra o que ha atravesado las paredes. Sigo teniendo carne y hueso. Si Jesús solo hubiera resucitado siendo un espíritu, no hubiera sido necesario que la piedra se retirara. Si la piedra se retiró, era solo por algo. Porque resucitó en carne y hueso. Y hermanos, eso es muy importante. Porque eso nos muestra que Jesús, desde su encarnación, estamos viendo que no dejó de ser hombre. Y esto nos enseña que nuestra resurrección tampoco será solo espiritual, también será física. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 al 53 dice,
Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Hermano, desde ahí ahora Pablo va a usar un lenguaje difícil en algunos puntos. La carta a los Corintios es una maravilla, pero tiene textos muy complejos de entender. Pero la base es esta. Todo lo que va a decir Pablo luego tiene que ver con lo que te acaba de decir Pablo. Que la resurrección nuestra de los muertos, cuando nosotros resucitemos, los que estamos en Cristo, pero también cuando resuciten aquellos que resucitarán para condenación eterna, que en esa resurrección, cuando está hablando de nosotros, mira qué dice, este cuerpo corruptible se resucitará en un cuerpo incorruptible, pero no deja de ser un cuerpo. Ahora tenemos un cuerpo marcado por el pecado. Ahora tenemos un cuerpo corrupto. Ahora tenemos un cuerpo con el que luchamos con el pecado, con el que luchamos con las tentaciones. Un cuerpo con el que batallamos espiritualmente. Un cuerpo al que le hacemos guerra, como ese Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, ese es el cuerpo que vamos a enterrar. Pero el que vamos a ver resucitado el día de la resurrección final es un cuerpo sin corrupción. Ya no habrá tentación. Ya no habrá lucha con la carne. Ya no habrá batalla espiritual contra nosotros mismos. Ya no habrá dolor por el pecado, porque será un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, pero se resucita un cuerpo espiritual. Y ojo, no un espíritu. No un espíritu, un cuerpo espiritual. Y está haciendo todo el rato el contraste del cuerpo pecaminoso al cuerpo de gloria. No está hablando cada línea no es un cuerpo diferente, Está definiendo esos dos cuerpos, corruptible e incorruptible. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Aquí nos está haciendo la comparativa entre ¿qué? El primer Adán, que fue creado ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y el postrer Adán, que vino ¿de dónde? Del cielo, que vino del cielo. Mira cómo sigue. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Ahora Pablo está haciendo el contraste de cómo somos nosotros cuando estamos en Adán a cómo seremos cuando estemos en Cristo en gloria. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermano, en esta vida estamos todavía mostrando, aunque ya hayamos sido salvos, la imagen del Adán caído. Ya estamos en Cristo, pero todavía nos quedan marquitas de aquel Adán que cayó. Pero cuando resucitemos en gloria, ya no se verá nada de Adán. Ahora se verá todo de Cristo. Esa es la idea. Nosotros hemos sido salvos. Estábamos en Adán. Y ahora que somos salvos, estando en Cristo, estamos siendo santificados, pero no hemos sido completamente hechos nuevos en un sentido pleno. Somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo corazón, pero todavía quedan resquicios del pecado, ¿verdad? La obra no está completa. Ya se ha dicho que va a acabar, el que empezó la va a perfeccionar hasta el final, pero está siendo perfeccionada. Así que mientras estemos en esta tierra, cada vez que pegamos un tropezón, cada vez que fallamos a Dios, no es por la imagen de Cristo, es porque todavía asoma en nosotros la imagen de Adán. Pero cuando resucitemos en gloria, ya no habrá tentación, ya no habrá pecado, ya no habrá lucha con la maldad nuestra, porque Adán ya no estará. Ya estaremos solamente en Cristo. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué Pablo dice no todos dormiremos?
La expresión dormir, ¿a qué se refiere en ese contexto? A morir. Es así de sencillo. Pablo está simplemente afirmando que cuando Cristo venga, el día final, habrá personas que no habrán visto muerte, que estarán vivas en ese momento. Entonces Pablo dice, no todos dormiremos, no todos estarán muertos cuando Cristo venga, habrá gente que está viva, pero tanto ellos que están vivos como nosotros que estamos muertos en Cristo, todos seremos transformados en un cuerpo de gloria, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero corruptible, incorruptible, mortal, inmortalidad, la base es la del principio. El versículo 42, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, porque así como Cristo resucitó, los que están en Cristo resucitarán igual. Y cuando Cristo resucitó, ¿qué les dijo? Palpad y ved, si fuera un espíritu no tendría carne y hueso. Así que así como Cristo resucitó en cuerpo en gloria, nosotros también resucitaremos en un cuerpo en gloria. Y hermanos, eso nos enseña que incluso el regreso de Jesús será físico. Hechos 1:11, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Le vieron con un cuerpo glorificado irse y volverá con un cuerpo glorificado. Hermanos, en la eternidad no seremos espíritus que flotan. Seremos cuerpos glorificados. Hermano, en el diseño de Dios nunca estuvo hacerte solo un espíritu. El diseño de Dios fue un alma viviente, polvo de la tierra, soplo de vida, un alma viviente. Lo que pasa que eso que pasó en Génesis 3, llega el pecado, se destroza todo, se corrompe todo. ¿Y cuál es la historia de la redención? Yo no sé si tú la ves igual, pero la historia de la redención es darle la vuelta a la historia para volver a lo que estaba perfecto. El cuerpo corrupto volverá a ese Adán perfecto. La tierra que por causa del pecado cayó bajo maldición, y Pablo incluso dice que gime a una, que la tierra está gimiendo como con dolores, esperando el ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios sean cuerpos ya incorruptibles y resuciten en gloria, la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Todo será lavado, todo será limpiado, todo será otra vez arreglado. El Señor, lo único, de una manera resumida, el Señor, su plan de redención es restaurar lo que creó. Creó algo perfecto, vio Dios que era muy bueno, se rompió en Génesis 3 y Dios es tan poderoso que lo va a volver a restaurar. Pero con una diferencia, y esa es la gran gloriosa noticia. Porque claro, si yo digo eso y no digo lo que voy a decir ahora, piensas, pues como la liemos una vez restaurado, otra vez a empezar. ¿Y a quién va a mandar? ¿Va a volver Jesús? No. Porque la diferencia es que en esa restauración gloriosa el hombre ya no podrá pecar. Satanás no estará ni siquiera para tentar al hombre. El hombre no podrá ser tentado, pero es que además el hombre no podrá pecar, porque el hombre ya tendrá un cuerpo glorificado como el de Jesús. Y Jesús no podía pecar. Jesús no podía pecar, porque Dios no peca. Además, hermanos, debemos entender que solo podíamos tener un mediador, y ese mediador tenía que ser hombre. Porque Pablo también dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero no acaba ahí. No acaba ahí. Cristo Jesús, hombre. Porque para mediar entre Dios y los hombres, el representante tiene que ser como aquellos a los que representan. Cristo Jesús, hombre, como ellos. Así que, hermanos, deseo de todo corazón que no te quede ninguna duda de esta enseñanza. ¿Que te pueda quedar alguna duda de algún pasaje? Sí,
Pero por eso he usado más de 20 pasajes para dejarte una cosa clara. Jesús es totalmente hombre. Y no digo era, porque sigue siendo totalmente hombre. Y sigue siendo totalmente Dios. ¿Y por qué deseo tanto que esta verdad esté anclada en tu corazón? Porque cuando trabajamos, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, decía esto. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, pero la idea es la misma, a Jesús venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué esta doctrina es tan importante, hermano? Porque el apóstol Juan afirma de manera clara que aquel que niegue que Jesús fue hombre, no es de Dios. Y a los que estaba peleando Juan en aquel tiempo eran los gnósticos, que decían exactamente eso, apariencia humana, pero no hombre. Porque ellos eran, ¿qué? Pensamiento griego. La materia, mala. El espíritu, bueno. Entonces Dios no puede tener materia, porque la materia es mala. Pero no, hermano. Tus manos no son malas. Y tus ojos no son malos. Tu boca no es mala. Tu lengua no es mala. Sí, pastor, porque a mí a veces se me van los ojos detrás de las mujeres. No, se te va el corazón. Los ojos solo son el mecanismo externo. Si no hubiera inmoralidad, si no hubiera codicia en tu corazón, no se irían los ojos. Sí, pastor, porque yo a veces digo palabras indebidas, groserías, a veces hablo mal del prójimo y le digo, no, pero eso salió del corazón. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Si tu corazón no tuviera odio, rencor, envidias, maldad, no habría problema con tus palabras. Tu boca no es mala. Tus ojos no son malos. El problema está dentro de ti. En el pasado yo oraba mucho al Señor cuando tenía ciertas luchas y decía, Señor, guarda mis ojos para no ver, como decía Job, no, yo he guardado mis ojos para no ver virgen, Señor. Hasta que un día dejé de orar así y decía, Señor, quita toda la inmoralidad de mi corazón. Quita todo deseo que no sea hacia mi esposa y hacia lo santo. A veces también oraba y decía, Señor, haz que me muerda la lengua antes de hablar. Señor, guarda mi boca de decir palabras malas o mentiras. No, Señor, quita todo engaño de mi corazón. Hazme amar la verdad. Hazme amar la honestidad. Hazme amar al prójimo de tal manera que no quiera atentar contra él. Y entonces no me preocuparé de abrir mi boca. Porque, hermano, ¿de qué vale que nos tapemos la boca, pero por dentro estemos odiando a ese hermano? ¿De qué vale que a lo mejor me tape los ojos y mi pensamiento está mirando mujeres? El problema es atacar la raíz del problema. Y la raíz está en el corazón. La raíz está en el corazón. Esa gente decía que Dios no podía tener materia porque era mala. No. Porque algo que la Biblia nos enseña es que como hombre fue tentado en todo, por fuera, pero nunca pecó. ¿Pero por qué? Porque Jesús no tenía ningún problema en su corazón. A Jesús podía venir una ramera y en vez de decir, bueno, la voy a proteger y mientras la protejo mejor no miro que cómo va vestida, que madre mía, y esta que está a mis pies ahora, señora, tápese. Él no veía almas. Veía almas. Sí, hermano, estoy en contra de que las mujeres se vistan de manera indecorosa. Pero un hombre con un corazón purificado puede llegar a ver una mujer indecorosa pasar por delante y ver almas. Pero hay que empezar a tratar la raíz del problema. Donde Jesús nunca tuvo un problema, en su corazón. Porque el corazón de Dios es santo. Y Jesús es totalmente hombre, pero también es totalmente Dios. Que esas verdades de estas 2 últimas semanas, aunque son básicas, y yo sé que dirás, bueno, eran básicas, pero hermano, básicas pero fundamentales. Y lo básico no significa no importante. A veces lo básico es lo más importante.
Y esto lo es. Así que ahora ya no nos va a poder engañar ningún judío que diga que Jesús no es Dios. No nos va a poder engañar ningún musulmán que diga que Jesús no es Dios. No nos va a poder engañar ningún testigo de Jehová que diga que Jesús no es Dios. Mira, con 2 clases ya tenemos respuesta para muchas otras religiones que no están en la verdad. Y nosotros no diremos, yo creo que Jesús es Dios y que Jesús es hombre porque me lo dijo mi pastor. No, podremos decir después de estas 2 semanas, Jesús es Dios y Jesús es hombre porque lo dice la Escritura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por la enseñanza de hoy y gracias por afirmar estas verdades en nuestros corazones. Señor, te amamos tanto, Señor, porque hay tantas personas ciegas a estas verdades que nosotros las hemos visto y las vemos claras, Señor. No podemos dudar que Jesús es Dios y no podemos dudar que Jesús es hombre. Para nosotros están claras en tu palabra, pero no es porque seamos más listos que los que no lo creen, es porque tú nos has iluminado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque todo lo que sabemos es por gracia. Y te pido que nos sigas ayudando a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Padre, sobre todo, que todo este conocimiento no sea solo para aprender cosas, que todo este conocimiento no sea solamente, Señor, para llenar nuestra cabeza, que todo este conocimiento sea para adorarte más, para amarte más y para enseñar a otros, Señor. No con el fin de ganar debates, con el fin de decirle al mundo lo grande y maravilloso que eres. Señor, quiero adorarte más y adorarte mejor. Y para adorarte mejor tengo que conocerte mejor. Así que, Señor, ayúdanos a través de estas clases cada semana a conocerte más y más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.